Las salas del edificio Nouvel del Museo Reina Sofía se abren al visitante invitándole a situarse en los años más convulsos del final del siglo XX. Es la época de las últimas revoluciones y de la independencia de las colonias. Eso lo vemos en las imágenes de la película La batalla de Argel de Gillo Pontecorvo, que nos traslada a 1962, fecha en la que arranca este recorrido por 2 décadas en las que los artistas se vieron contagiados por ese intento de salirse de los marcos establecidos. Acontecimientos como la crisis de los misiles de Cuba, el mayo del 68 o la transición política española marcan el hilo narrativo de esta colección que obliga al espectador a replantearse el sentido mismo del arte. Las instituciones culturales tienen una obligación de generar modelos que nos permitan entender mejor la época en la cual vivimos. Y esto implicaba una transformación radical, dar la vuelta a la institución casi como si fuese un guante para crear una colección donde no haya separación entre arte de élite y arte popular, en donde las diversas disciplinas antagonicen, en donde la complejidad del hecho artístico, que a veces puede tener una forma, un objeto, a veces puede ser una acción, a veces puede ser un concierto, tengan cabida, y creo que esa es la riqueza del Reina Sofía. Un perchero con paraguas y naranja, el panel de cáscaras de huevo pintado de Marcel Brutaers o una cocina antigua cubierta por chocolate derramado sirven para comprender el cambio de paradigma respecto a lo que se consideraba arte desde el Renacimiento. Los creadores ya no quieren regodearse en su genialidad, es más, la rechazan. Frente a eso, los artistas deciden dejar los pinceles. Es el momento de salir del estudio, salir del museo y trabajar con el cuerpo o con materiales pobres de desecho y perecederos. Términos como conceptualismo y minimalismo nacen en el inicio de los años 60. Los artistas en este momento querían romper las distancias, las diferencias, las barreras que separan al arte y al artista de los ámbitos generales de la vida. Así, por lo tanto, tenemos música, tenemos danza, tenemos cómics, tenemos el trabajo directamente con los medios, la intervención en el ámbito político, manifestaciones, enunciados totalmente ajenos a los marcos del arte. Ahora el arte hasta se pisa, como ocurre con la obra de Carandré, una pieza que para los teóricos demuestra que ya no hay distancia ni separación entre la obra y el público. Hacer posible este recorrido por el arte de los 60 y los 70 ha permitido al museo corregir sus lagunas y aumentar su riqueza. Muchas de las piezas son nuevas adquisiciones. Comprarlas ha sido casi un trabajo detectivesco, porque no se encuentran en los circuitos comerciales y para conseguirlas hubo que hablar con coleccionistas, con galerías e incluso con los artistas, como en el caso del italiano Pistoletto. Ha sido muy interesante porque en todo ese proceso hemos conocido mucho mejor al artista, nos ha contado cosas muy divertidas de las obras, por ejemplo, de la pieza que tenemos detrás, de las trompetas del juicio. Es una pieza encontrada, es una pieza hecha de objetos que él encontró en una nave industrial en los años 60, y justamente esas 3 trompetas en realidad lo que son grandes micrófonos que utilizaban los fascistas y específicamente Mussolini cuando salía a la calle en los camiones un poco a leccionar al pueblo, ¿no? Pistoletto es uno de los grandes maestros del arte povera que surge en la Italia del llamado milagro económico. Sus obras, junto a las de Luciano Fabro o Mario Merz, se mueven entre el peso de la tradición artesana y el desarrollo industrial, entre el pasado y el futuro. Son obras de un fuerte impacto visual, pero ninguna como la instalación del brasileño Elio Oiticica. Es una pieza que por definición está un poco en contra de lo que es un museo, que es un lugar estático, que es un lugar en el que teóricamente una pieza no se puede cambiar cada día, y nosotros, pues, por ejemplo, en este caso lo estamos haciendo.
Con Tropicalia, Oiticica quería defender la cultura popular caribeña frente al colonialismo de los países del norte. Por eso este ambiente tropical con plantas y arena, en el que dos parejas de cotorras miran y se dejan mirar en un decorado laberíntico que recuerda la realidad de las favelas y que invita al espectador a disfrutar descubriendo sus rincones. Pero cuando el museo se cierra, el paisaje es muy distinto. Para el mantenimiento de los animales viene una persona a diario a darles de comer, a limpiar la jaula y a controlar todas las condiciones veterinarias que evidentemente sean las óptimas. Las plantas se limpian también a diario y el suelo para mantenerlo también en sus perfectas condiciones pues cada martes, que es el día que cerramos al público. Es entonces cuando se mueve la arena, se añade grava, se quita el polvo de las plantas y se las abrillanta. Es el momento también en el que el equipo del Departamento de Restauración del museo entra en acción. Las obras de este periodo requieren un mantenimiento constante porque muchos de los materiales con los que están hechos se degradan, lo que les obliga no solo a reponer lo que se estropea, sino a decidir si deben intervenir. Son obras que el artista no se ha planteado su perdurabilidad en el tiempo y no se lo plantea cuando empieza a trabajar con ella, pero luego sí que de las entrevistas que hemos podido hacer, ya digo que hemos trabajado, en muchas de ellas hemos trabajado con los artistas y ellos son partícipes y les gusta la propuesta. No solo surge por nuestro lado, sino que surge desde su lado y con el punto de vista del museo. Cada actuación requiere una solución. Manuela, Juan y Pilar, especialistas de escultura del Departamento de Restauración, se enfrentan en esta ocasión al reto de eliminar los pliegues producidos durante su transporte de la delicada seda de esta obra del italiano Luciano Fabro. Todo es absolutamente meticuloso. Ayudados por un lápiz de vapor ultrasónico y una espátula caliente, devolverán a la pieza las líneas trazadas por el artista. Muchas de las obras, por ejemplo, se han producido para la exposición, porque son obras que no se guardan, sino que cada vez que se exponen se vuelven a hacer. Esto significa que ha habido un equipo humano muy importante de gente al mismo tiempo trabajando, de artistas, de asistentes de artistas. Para realizar esta inmensa pared cuadrícula del norteamericano Sol Levitt, un artista minimalista que no trabajaba directamente sobre sus obras, se necesitó casi un mes. 8 estudiantes de Bellas Artes, bajo la atenta mirada de 2 asistentes del estudio de Sol Levitt, dibujaron línea a línea las 15 franjas, siguiendo escrupulosamente las instrucciones del autor. Toda esa subjetividad en el arte cobró otra dimensión en las manos de las mujeres que querían demostrar que otro lenguaje artístico era posible. Se apoderaron de las imágenes de los medios de comunicación para denunciar la discriminación y el derecho a trabajar. En España, nombres como Esther Ferré, Eugenia Balcells o Angèle Ribé escenificaron en su propio cuerpo las limitaciones históricas que querían derribar. Las mujeres que ahora están reivindicando espacios en todos los ámbitos de lo social critican radicalmente la vieja noción del artista genio masculino y reivindican otro tipo de autoría, una autoría donde lo individual y lo colectivo están en continua interacción. Muy bien, y me presenté. Otra mujer, la fotógrafa Colita, utilizó su cámara para denunciar la injusticia y mostrar las reivindicaciones sociales, políticas y culturales del momento. Fue la única persona que entró en la cárcel modelo de Barcelona y que pudo retratar a los presos autolesionados de la Copel. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo y son ya iconos de la época, como las violentas cargas policiales de las manifestaciones de Barcelona. Yo estaba en un balcón agachada, sacando el objetivo por un agujero que le había hecho a una bandera catalana que había colgado en el balcón, para que no nos viera la policía, que estaban todos abajo. Subían y te quitaban el carrete, o tiraban la puerta abajo. ¿Comprendes? Me acuerdo que además empezaron a tirar botes de humo y acabamos todos con pañuelos y toallas en la cara, para hacer una foto
una foto, digamos que es aquella foto del chaval al cual están cogiendo entre varios y grita. Con 50 años de trabajo a sus espaldas, Colita nunca pensó que sus obras acabarían en un museo. Ella siempre retrató lo que vio, tanto en los acontecimientos del momento como en la realidad más intimista de las obreras en la fábrica. Estábamos convencidos de que íbamos a cambiar el mundo, de que todo lo que hacíamos tenía que estar muy bien hecho porque era muy importante. Luego ya has visto, ¿no? Unas cosas cambiaron, otras no. Y aquí estamos, en este momento, ¿no? Pero vaya, que en aquel momento hubo una euforia y una sensación de que estábamos estrenando la vida, una vida nueva, y que íbamos a hacer que las cosas fueran mejor. En esa España gris, color de paloma sucia, como decía Jaime Gil de Viedma, ocurrieron cosas impensables, como los encuentros de Pamplona, un proyecto de Luis de Pablo y José Luis Alexanco, financiado económicamente por la familia Huarte en 1972, que atrajo a toda la vanguardia artística mundial del momento. Ocupábamos 5 cines, un frontón, el Teatro Gayarre y las calles. Y las carpas de Prada Pole, que estaban en un solar que ahora se ha dedicado a otra cosa. Entonces, era inevitable que la gente participara, aunque fuera pasivamente, era totalmente... porque es que estaba la ciudad inundada. Fueron 300 artistas, como John Cage, Steve Reich, Muntadas o el equipo Crónica, durante una semana. Los encuentros generaron entusiasmo y descontento, pero nadie quedó indiferente. Lo viví de una manera un poco frenética, te diría, porque hicimos muchísimas cosas. Y además, aunque la política en el arte siempre está presente, en el caso de los encuentros estaba implícita, desde luego. Pero no era eso lo que se buscaba. Tampoco hay que considerar que los encuentros fue una forma de rebelión al franquismo. Por lo menos yo, desde esta perspectiva que tenemos, yo no lo veo así. Se trataba de innovar e investigar. Alexanco lo ha hecho siempre, incluso aquí, reinterpretando esta pieza en la que de nuevo trabaja con el músico Luis de Pablo. La colección también muestra el lado más rebelde del arte latinoamericano, marcado por la sucesión de golpes de Estado militares. Piezas que hablan de represión, de promesas revolucionarias o de transformar la vida social. Luis Gordillo es uno de los pocos artistas que tiene sala propia. Yo empecé a pintar a final de los 50, es decir, que a final de los 70 yo ya llevo 20 años pintando y he pasado por el informalismo, he pasado por influencias de tipo geométrico, la influencia del pop y precisamente a final de los 60 yo me encuentro que he podido hacer una síntesis de todos esos elementos. Se convierte entonces en el protagonista de la nueva figuración madrileña, un grupo más bien ecléctico que trabajaba todas las épocas de la pintura sin avergonzarse de mirar atrás. Llegaron, la palabra venía de Cataluña, yo creo, llamarnos los esquizos de Madrid, porque realmente nuestra pintura tenía algo psicológicamente raro, ¿no? Y ellos eran muy sociólogos, muy sociologistas, muy políticos, con materiales muy documentales. Claro, por ahí no iba la esquizofrenia, iba todo lo contrario. Y yo creo que había un cierto desprecio por lo que hacíamos nosotros, ¿no? Su obra anuncia las nuevas formas de figuración que surgen en unos años de profundos cambios sociales en nuestro país. Es en este punto del recorrido cuando se llega a la explosión de la movida. Toda esa vida, todos esos excesos, esa actitud desafiante y rompedora de las tribus urbanas y de la música también están metidas en el museo. Las carátulas de los discos de Radio Futura o los fanzines corren paralelos a la obra de Guillermo Pérez Villalta, y las fotos de los protagonistas de la noche de Miguel Trillo conversan con los cómics de Nazario o el vídeo de Almodóvar con Fabio Magnamara en el programa La Edad de Oro de Televisión Española.
lo que hacemos es intentar generar narraciones donde aquellos objetos que forman parte o han formado parte de nuestra vida cobran sentido dentro de una narración histórica, nos permiten interpretar el mundo en que vivimos y nos permiten incluso conocernos mejor a nosotros mismos y nuestra historia reciente. Lo que no podemos es intentar ponerle una camisa de fuerza a la obra de arte. Lo que intentamos también es que de algún modo esta tensión, esta complejidad que tuvo, digamos, la obra de arte en su origen, la siga teniendo en el museo. En absoluto queremos domesticar algo que de por sí es salvaje, que es difícil o imposible de domesticar. Los artistas de estas décadas se empeñaron en salirse del museo, pero documentaron su trabajo mediante vídeos o fotografías porque querían contar lo que hacían. Abandonaron el marco, lo rompieron en pedazos y tiraron por los suelos el concepto histórico del arte.